tiempo de escuchar nuestro mensaje de vida. Heridas, es el agua en el desierto. Somos Vida Abundante Chile. El invierno. Bueno, hermanos queridos, doy gracias al Señor por estar juntos hoy día a través de este medio que no deja de ser muy importante. Es muy importante porque mantenemos la comunión y eso sí que trasciende de todas maneras. Durante mucho tiempo y durante muchos años de mi vida, esta palabra que está en Hebreos 4:12 siempre ha estado merodeando mi vida y acercándome a profundizarla cada día más. Es muy frecuente que en medio de mis compartir la palabra y ministrar la palabra a la iglesia, siempre tengo presente en algunas prédicas esta palabra, que claramente es una palabra completamente divina, completamente dirigida por el Espíritu Santo hacia cada uno de nosotros. Es una bienvenida, es una disposición del corazón de Dios a que la tomemos para nosotros, la hagamos para nosotros y la convirtamos en una realidad en nuestra vida. Dice el texto tal cual está escrito, es este que ustedes tienen a la vista. Lo voy a leer indistintamente de que ustedes lo están leyendo. Dice, porque la palabra de Dios es viva y tengan presente algunos conceptos que vierte el autor de este texto en la escritura, ¿no? Manténgalo presente. Le va a llamar la atención palabras como viva, eficaz y otras más. Después dice, más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si uno se pone a pensar, en verdad, este texto es tan extraordinariamente poderoso porque traspasa la condición material de cada uno de nosotros, la condición física de cada uno de nosotros, y se introduce profundamente en el corazón. Y eso es lo que es Dios. Dios es un Dios poderoso que tiene autoridad, que tiene deseo de siempre estar al lado de sus hijos. Pero Él utiliza diferentes formas para poder llegar. Y aquí el autor de este texto, que es maravilloso, habla de cosas que son tremendamente potentes y siempre habla, este texto casi usa muchas metáforas. Y la metáfora es aquel concepto que uno tiene de entender por una figura no vivible, pero que es un ejemplo para que pueda ser comprendido. Por ejemplo, se puede decir que este toro tiene mucha fuerza, pero no se refiere que la persona que se está haciendo la locución sea un toro, sino que hay una idea de hacer una comprensión. Esa es una metáfora. Y ustedes van a ver que en el texto habla de muchas cosas que son verdaderamente comparaciones como metáfora. Metáfora, dice, habla, por ejemplo, partir el alma y el espíritu. Habla de las coyunturas, habla de los tuétanos. Y discierne, dice, los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra de Dios. Nosotros tenemos ante nuestros ojos y hemos vivido por años bajo estos principios que sustentan nuestra vida. Esto es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Esta es la palabra de Dios que usted ha conocido. No es otra, no es una palabra vana, es una palabra potente, es una palabra que tiene mucha intencionalidad, que tiene el deseo de llegar profundamente a su vida, que no se quede en la mente. Esta palabra no se queda en la mente. Esta palabra se traslada al corazón de manera notable y abre la comprensión y el entendimiento de el poder de Dios y el deseo de Dios de podernos
eh, convertir en personas, en hijos de Dios, que sean un testimonio claro de la conversión a la vida cristiana. Evidentemente, esta palabra no puede ser aplicada a alguien que no conoce al Señor Jesús. Imposible. No la va a entender. No la va a entender y jamás va a tener efecto práctico en la vida de una persona que no haya puesto su vida bajo la autoridad de Jesús. Eso es evidente. Y para eso hay que hacer un paso. Dice, esto significa que la palabra de Dios tiene poder y efecto en la vida de las personas, siendo una fuente de grandes caudales, tales como, anoté dos acá yo solamente, consuelo. Es decir, Él viene a mitigar el dolor, las penas, los dolores. Consola el corazón de los hijos de Él, le da consuelo, le da paz, le ministra paz, le da tranquilidad, le da seguridad, es un consuelo. El consuelo es cuando usted tiene pena, un hijo suyo tiene pena, hermana querida o hermano querido, y llega llorando. Cuando eran mis hijos chicos, llegaban llorando y entonces usted lo veía, le conmovía el corazón y usted, la mamá, principalmente tomaba al niño y lo abrazaba en sus brazos y le hacía cariño. Y muchas mamás que están escuchándome en esta mañana se van a acordar de esos momentos. Y tomaba a su niño y lo consolaba, especialmente cuando tenía un juego brusco, se caía o pasaba algo. Es más o menos para graficar lo que significa la palabra consuelo. A usted el Señor lo ha tomado y le ha venido a brindar un consuelo a su corazón. Lo ha tomado entre sus brazos y le está permanentemente haciéndole cariño, mostrándole el amor profundo que tiene el Padre por cada uno de sus hijos. Entonces, cuando yo hablo de estos dos conceptos, consuelo y transformación, el consuelo es el que mitiga los dolores y elimina las tristezas del corazón. El consuelo trae paz. El consuelo trae armonía espiritual a nuestra vida. Y hablo de la transformación. La transformación es el efecto del cambio profundo en la vida de los hijos de Dios. Por tanto, primera instancia, el Señor consuela nuestra vida y en segunda instancia también las transforma. Pero hay varias cosas que leímos ahí en Hebreos 4:12, ¿no? Y vamos a la siguiente lámina. Voy a separar un par de conceptos para que ustedes los vayan entendiendo de manera más práctica. Habla de que la palabra de Dios es vida. Entonces yo la separé. Y claramente que la palabra de Dios tiene vida, porque es poder, tiene energía y tiene poder, como decía. Ciertamente no es una palabra sin vida. La palabra que estamos leyendo, Hebreos 4:12, es una palabra que transforma las vidas de las personas. Hay un poder celestial que viene sobre cada uno de aquellos que se han arrepentido y han puesto su vida bajo la autoridad de Jesús y empiezan a vivir algunas transformaciones. El cambio de mente viene a generar una vista, una visión distinta de la vida cristiana. Y no por eso, por ser cristianos, nos vamos a convertir en ermitaños y nos vamos a ir a la punta del cerro, porque allá voy a hacer una vida más fecunda espiritualmente hablando. No es así, pero Él nos da la vida. Él es vida, energía y poder. Ciertamente, no es una palabra sin vida, como dice ahí el texto, o lisa y llanamente muerta. Lo muerto no tiene vida. Quiero que ustedes hagan una comparación y una contracción de todo esto. La vida y la muerte son distintas. La vida es energía, poder, dominio, etcétera. Y la muerte, ¿qué es lo que hace? Queda un cuerpo inerte, estable y ya no tiene ni siquiera pensamiento. Por tanto, la muerte no tiene nada que ver con la vida. Y lo que ofrece el Señor Jesús a través de nuestro Padre Celestial
es una vida plena, es una vida llena, no digo que de gozo de todos los días y a cada rato, pero usted conserva la paz en su corazón. Y la paz le da luz, le da claridad y le da orientación. Así que una primera descripción o análisis de este Hebreos 4:12 es vida. La vida es la palabra viva, tiene que ver con la acción de la dinámica en el cuerpo de cada uno de nosotros. Dame la siguiente lámina. 2. Dice la palabra que es eficaz. La palabra de Dios es realmente efectiva y logra y logra su propósito certeramente, es plenamente eficaz. Y yo usé esta palabra, no es inocua, es decir, no es neutra, no es que no pase nada, es completamente eficaz. Y cada uno de ustedes, por diferentes situaciones de la vida, ha podido comprobar la eficacia de la palabra de Dios en su vida, cómo Dios ha respondido de manera eficaz, de manera plena, de manera competente frente a la necesidad de nuestra vida. Eficaz tiene que ver con algo muy competente, algo muy óptimo, algo excelso, algo extraordinariamente poderoso. Eficaz la palabra eficaz produce una transformación, porque la palabra de Él es eficaz. Es interesante cómo yo siempre comento y digo que el español es tan bonito, el castellano es tan lindo. Yo no hablo otros idiomas, pero siempre me cautiva mucho a mí cómo nuestra lengua materna nos enseña tanta y tiene tanta comprensión de los conceptos de la vida. Y para mí esta palabra eficaz, Dios, hay que entenderlo, hermanos queridos, Dios es completamente eficaz para necesidad de nuestras vidas. Vamos a la siguiente lámina. Aquí este versículo, ya hemos hablado bastante del 4:12, propone que la palabra de Dios puede, ¿qué puede? Puede, dame la siguiente palabra, puede transformar. Mira lo que dice Romanos 12:2. Dice, cambiar la vida, la mente, dice en Romanos 12:2, y el corazón de las personas que creen en el Hijo de Dios, dice lo siguiente, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Estas palabras son notables. ¿Cómo describe la dulzura de Dios el amado apóstol Pablo? Pero primero nos da una gran señal. El primer acápite de este texto dice, no os conforméis a este siglo. Es interesante trasladarse en el tiempo, hermanos queridos. Esto Pablo lo escribió, eh, entiendo que por ahí por el año 70. Es decir, tiene 20 siglos esta palabra y no ha perdido vigencia. Quien escribió esto estaba fuertemente inspirado por la gracia del Espíritu Santo, por la confianza y la vivencia que había tenido el apóstol Pablo. Alcanza a escribir estos textos que son extraordinarios. Entonces, hoy día estamos en el siglo XX. Él lo escribió en el siglo I. Han pasado 19 siglos de esto. Estamos hablando de siglos. Estamos hablando de 100 años tiene un siglo. Han pasado 2000 años. Y lo que dice Pablo
aquí en Romanos 12:2, está vigente hasta la fecha. Si no, dice, aquí hay una instancia de acción, sino transformado por medio de la renovación de nuestra mente, hermanos queridos, de vuestro entendimiento, lo que usted entiende. Esto hay que cambiar. Por eso que él dice que no nos conformemos al siglo, a este siglo, sino que cambiemos lo que ocurrió en este siglo. Y en este siglo han ocurrido cosas dramáticas, dramáticas, muy difíciles de sustentar, de darle crédito como que es parte de la historia de lo que está ocurriendo en el mundo. Pero uno no se puede conformar a este siglo. Este es un siglo duro, difícil de vivirlo. Pero Pablo también lo tenía hace 19 siglos atrás. Por eso que él anima el corazón de cada uno de nosotros a que no nos quedemos ahí estancados con nuestro entendimiento de las cosas del siglo que estoy viviendo. Eso es lo que nos está diciendo Pablo. Para que compruebes usted, para que comprobemos, dice, cuál es la voluntad de Dios. Y mira, dos palabras dulcísimas: agradable y perfecta. Extraordinario. La voluntad de Dios es grata. Cuando usted la aplica en su vida, se convierte en una palabra de gratitud, que es grata escucharla, grata vivirla, es grato sentirlo. La palabra grato significa que usted está complacido. ¿Usted se complace con la palabra de Dios o no se complace? Dice, y perfecta, vale decir, no tiene yerros, no tiene errores. No se equivoca la palabra de Dios. Cuando Él nos da un consejo es para perfección de nuestra vida y no para hacernos difícil la vida. Por eso es que es mejor cambiar la mente, hermanos queridos, y usted tener una cercanía con el amado, porque Él desea lo mejor para usted y para mí. Él, su palabra es agradable y perfecta. Maravilloso. Maravilloso. Así que esta transformación es necesaria para su vida, para mi vida. No nos quedemos en el siglo que estamos viviendo. Transformemos nuestra mente. Transformemos. Siguiente, por favor. Después yo puse aquí la palabra guiar. No hay peor guía que un guía ciego lleve a otro ciego. Terrible. Lo que yo entendí de esto es proporcionar dirección, nuevos comienzos y pasos de sabiduría, grandes y trascendentes cambios en la conducta de nuestra vida cristiana. No os conforméis a este siglo. No sigamos yendo por el mismo camino que caminábamos antes de conocer al Señor. No siga haciendo las cosas que hacía cuando usted no conocía a Jesús. Todavía no le venía el anuncio de una nueva esperanza de vida. Pero no podemos quedarnos con esta misma forma que teníamos de ver la vida, de ser guiados por el camino del siglo pasado o de este siglo. No nos conformemos. Él tiene preparado grandes y trascendentes cambios en nuestra conducta de vida. Y aquí siempre, y esto lo hemos hablado los pastores con Renato y con otros pastores de otros contextos,
Cuando no hay una transformación de vida, cuando no hay un cambio sustantivo en la vida de la membresía de una iglesia, y usted ve que el hermano sigue igual cuando llegó hace como 1 año, 2 años, 3 años, y no hay cambio, es que hay algo que se hizo mal. Seguramente la confesión que usted habrá dicho cuando lo instaron a reconocer a Jesucristo, a lo mejor no fue completamente efectiva. Y si no fue efectiva, usted no va a vivir cambios. Usted no va a tener transformaciones de ninguna forma y por ningún motivo, porque no está apto su corazón para recibir una instrucción divina, porque todo aquel que está fuera del propósito de Dios o que no ha reconocido a Jesucristo como su Señor, está bajo el imperio de la maldad. El enemigo sigue trabajando la vida de estas personas y entonces le genera un grado de incredulidad el enemigo de Dios para no creer que el sacrificio de Jesús, la sangre derramada en la cruz, fue extraordinariamente poderosa para limpiar mi conciencia de obras muertas. Muchos de nosotros teníamos conductas de vida completamente reprobadas ante los ojos de Dios. Lo más triste es que estando ahora en la iglesia hay aún conductas réprobas frente a Dios. Esa persona está engañada, no está siguiendo, ni está siendo guiada por la gracia del Espíritu Santo. Por tanto, guiar por el buen camino los cambios de nuestra vida es fundamental, es vital. La siguiente lámina dice ofrecer. ¿Qué ofrece? Eh, Este, este no es el evangelio de las ofertas, ¿no? Yo me convierto al cristianismo y ¿qué me ofreces tú, Jesús? No es eso. Es lo que está muy vinculado al anterior texto que leí, que era el punto B. ¿Qué nos ofrece? Esperanza. Y los consuelos que hablábamos en los anteriores pasajes. ¿Esperanza de qué? ¿Qué es la esperanza? Es pues la fe, la esperanza es pues la fe, la convicción de lo que no se ve y la convicción de lo que se ve y la certeza de lo que se espera. Esa es una esperanza. Esa es otra, otra acción, otra como una suerte de metáfora, porque la esperanza usted no la ve como objeto material, pero aquí Hebreos 1 habla de eso. Es pues la fe, la esperanza, no, fue la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Parece una palabra media abstracta, pero eso es lo que el Señor ofrece para usted, esperanza y un consuelo en los momentos difíciles de su vida. Lo más triste, hermanos queridos, que ustedes me están escuchando ahí ahora, es que normalmente uno llega al Señor por causa de una situación difícil que haya vivido.
todos los que estamos acá, probablemente, no estoy seguro, pero la mayoría probablemente de los que está acá, llegó porque había algo en aflicción en el corazón. Algo le estaba afectando su vida. Y muchas de estas situaciones que usted puede haber vivido pueden haberle ocasionado desesperanzas. Es decir, es la antítesis de la esperanza en la desesperanza. Es decir, usted no esperaba nada. Más bien usted esperaba que le siguieran ocurriendo o sucediendo cosas malas. Y entonces la esperanza no estaba en usted. No había esperanza. Todo lo daba por terminado. Yo quedé muy impresionado, hermanos, hermanos amados. Anoche lo conversaba con Aurora hoy día en la mañana. La declaración de este jugador de fútbol, de apellido Campos, Cristóbal creo que se llama, que sufrió un accidente automovilístico feroz, feroz, cuando venía de San Antonio a Santiago y estrelló su camioneta en un pilar de un puente, algo así, pero la camioneta quedó hecho ñaco. Y el hombre perdió el pie, le amputaron el pie. Y la imagen que yo vi, junto con Aurora ayer, veíamos que el hombre se le había hecho un tratamiento ortopédico y hoy día tenía un tubo de acero agarrado sobre el muñón donde se le produjo, le hicieron la amputación los doctores y le pusieron un pie ortopédico también. Y el hombre hacía sus declaraciones francamente sorprendentes. El hombre declara que no era la primera vez. Bueno, primero aclara que no fue un accidente, que él quiso suicidarse. Y luego que se produce el impacto, que fue brutal, todos quedamos impactados porque era el jugador era el arquero de la Universidad de Chile, del primer equipo de la Universidad de Chile. Y el hombre estaba en un estado terriblemente deprimido, estaba con una crisis de pánico espantosa. Y él declaró que no era la primera vez que intentaba hacerlo, sino que ya habían habido dos veces anteriores a desear morirse. Bueno, este señor, un hombre público, no tenía esperanza de la vida. Él pensaba que al dar este paso se abriría una esperanza en el más allá de una vida distinta a la que él está viviendo en estos días. Díganme ustedes, hermanos queridos, hermanas queridas, que un jugador de fútbol que esté en el primer equipo de la Universidad de Chile y que haya llegado a jugar en primera división, es un mérito impresionante. Pero él no tenía esperanza de vivir. Algunos de ustedes saben que yo jugué fútbol profesionalmente hablando. Y para mí esa era una tremenda motivación. Ir a entrenar, ser citado a jugar y llevar a jugar, ir a jugar a diferentes partes del país. Había un deseo de seguir adelante, de avanzar, pero este jugador no tenía esto. ¿Cuántos de nosotros, antes de conocer al Señor, no teníamos mucha esperanza o teníamos una conducta fatídica? No, es que a mí siempre me va a ir mal. ¿O no conoció usted a algunas personas así? No, es que yo soy quemado, dice. Esa palabra quemado es porque estaba fatalizado. No había esperanza de vida. No había consuelos en los momentos difíciles. El Señor
nos ofreció el consuelo, pero Él sacrificó su vida para tener consuelo y para tener esperanza en nuestra vida. Él se ofreció obedeciendo el mandato del Padre de venir a rescatar a los hombres, a otorgarles una posibilidad de ser perdonados y ser restaurados en su vida. Él borró la palabra desesperanza de aquellos que pusieron su vida bajo la autoridad de Jesús. Pero junto con eso nos trajo un consuelo en momentos difíciles. Consuelo que no tuvo este jugador y que quedó con vida para que constituya un testimonio a las muchas personas que están en depresión espiritual. Mira en qué terminó, con una parte vital de su cuerpo para seguir siendo jugador de fútbol. Hermanos, usted tiene una esperanza viva, una esperanza notable. Por eso que yo hablé de lo vivo, de lo eficaz, de la transformación y de la guía para cada uno de nosotros. Y finalmente ofrecer lo que acabo de describir. La siguiente lámina habla de aplicaciones prácticas. Me imagino que todos están ahí atentos a escuchar lo que estoy compartiendo yo con ustedes, ¿no? Quiero leer un texto, una aplicación práctica para alcanzar lo que he explicado con anticipación. Esperanza, consuelo, paz en el corazón, tranquilidad, sabiduría para tomar decisiones y no salirse del camino correcto. Ustedes están leyendo ya el texto. Esto es algo que yo pensé que debe ser de ayuda para cada uno de ustedes. Usted nunca deje de tener lecturas bíblicas, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, como dice 4:12 de Romano. La tierra, los cielos y la tierra pasarán, mas la palabra de Dios no pasará, porque nuestro Dios es eterno, no se parece mañana. No es como los próceres actuales o presidentes de naciones poderosas, como Estados Unidos, Rusia, no sé, y otras más. Algún día van a terminar su vida y van a dejar un legado para sus países, para bien o para mal. Me imagino que para ellos es fundamental dejar un país que les dé, que le permita seguir desarrollándose y creciendo y siendo una gran nación. Y yo creo que esa, ese proceder lo deben tener todos los que son primeros mandatarios de un país y quieren dejar un legado, quieren quedar en la historia de su país. Algunos se les levantará
un monumento, una estatua, no sé, la historia los reconocerá como grandes líderes de una nación, pero también hay otros que no les serán reconocidos sus méritos que intencionadamente tenían un objetivo. Esos son los legados. ¿Cuál es el legado que usted va a dejar cuando el Señor le llame a su encuentro? Si usted no lee y no medita en los contenidos de la Biblia, tomando tiempos de serenidad, como digo ahí, sin distracciones, radio, TV, aquí se pone como ejemplo eso, puede ser otras cosas. Escudriñar, escudriñarla y meditarla, a fin de tomar direccionamientos correctos, asertivos, sean para bien y no para mal, porque la orientación que el Señor le va a dar, hermano querido, es para bien y no para mal. El Señor no le va a dar un consejo malo, ¿ah? Ojo, pero ¿sabe quién da los consejos malos? El enemigo de Dios, pues. Ellos le dan un mal consejo. No, si, no, es que mira, haz esto, no porque, mira, te hicieron esto, paga con esto. Ella te dijo tal cosa, yo voy a decir esto también de ella. Ella me hizo tal cosa o él me hizo tal cosa, yo le voy a pagar. También con la misma maldad. Ese no es el idioma de los hijos de Dios. El idioma es hacer el bien. Dice a continuación, si es el último, vale decir, hacer el mal, no dejar de creer y pensar que también se establece su voluntad. Mira tú, esto es sorprendente, ¿eh? Porque a veces nos ocurren cosas que no son buenas, pero están establecidas dentro de la voluntad de Dios, pero no, Él no las genera. Fue una decisión tomada de manera personal frente a un hecho determinado. Y Dios lo ve y a pesar de que puede haber sido una mala decisión, Dios igual establece el deseo de ayudar en medio de esa situación equivocada que yo he tomado. Vale decir, no nos abandona, porque Él sabe que en cualquier momento usted va a volver a tener una cercanía con el Dios vivo y el Dios que desea el bien para su vida y no el mal. Continúo, dicen aquellos que nos parece no es lo deseable para nosotros. También será vital tomar decisiones que te acerquen a completar su voluntad en nuestras vidas. Permitir que la palabra de Dios nos transforme desde el interior hacia el exterior. Y vuelvo a leer la palabra que es la base de esta administración. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne las dos pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo que el Señor quiere hacer en su vida. Como una espada, llegar al fondo de su corazón. Romanos 12:21 dice, no seas vencido de lo malo. Y mira lo que dice, sino vence con el bien el mal. Aquí hay un desafío claro. Es evidente
que el bien vence al mal. Así ocurrió cuando Cristo murió en la cruz y resucitó al tercer día, porque Él es el Señor del universo. Y Él venció al mal. ¿Qué es lo que quería el diablo? El diablo hizo todo, planificó todo para llevar a Jesucristo a la cruz. Y él pensó que la victoria final estaba en que Cristo muerto ahí en la cruz tendría el dominio del mundo entero. Pero él no tenía claro que Jesús resucitaría de entre los muertos para vencer el mal. Entonces Romanos 12:2 nos aclara bien esto, que venzamos con el bien el mal. Es decir, no responda de la misma forma que te han hecho mal a ti. No seas vengativo con aquellos sucesos que han dañado tu vida y que y probablemente sean personas que son cercanas a ti, seres amados tuyos que han sido malos o han procedido indebidamente contigo. Pues mi consejo, y no el mío, ojo, el que dice la Escritura, vence con el bien el mal. Tapa la maldad, tapa la maldad con esto que Dios quiere que tú hagas en tu vida. D. Permitir que la palabra de Dios transforme. Ese es el título. Dejar que la palabra de Dios se introduzca ahí en tu corazón. Es estar dispuesto que la palabra de Dios cambie nuestros pensamientos, actitudes y acciones. Cambiar, cambio de mente, cambio de estructura mental. Qué importante es esto, cambiar nuestros pensamientos. Veamos. Realmente, en los trabajos que yo hago, cuando uno hace un dibujo, y los que están asociados a esto, Mario lo va a entender probablemente, los dibujos en explosión son los dibujos que usted tiene, no sé, una casa, y entonces usted permite que un costado de la casa se expanda para los lados, así, y usted ve como la casa separada, o un objeto separado, un mueble, no sé. Para mí esta palabra es una explosión interior que, que tiene mucha trascendencia en varios aspectos que yo he querido eh, desarrollar y ampliar en base a lo que Hebreos 4:12 nos está hablando. Dice en una parte de la palabra, dice que penetra hasta la división del alma y el espíritu. El alma es algo intangible y el espíritu también. Sin embargo, ambos elementos o ambos conceptos están establecidos en su vida y usted lo tiene en su corazón. El corazón es un objeto material, es parte de nuestro cuerpo. El espíritu no es materia, el alma tampoco lo es, pero están ahí en medio de su corazón. Y la palabra dice que penetra profundamente hasta la división, es decir, separa
el alma, lo que está en el corazón, y el espíritu cuando viene a su vida, el espíritu de Dios, el Espíritu Santo me refiero yo, por cierto. Entonces hay una introducción del espíritu a su corazón. Él viene a estar con usted. ¿Qué es esto? Es la capacidad de la palabra de Dios para discernir y separar los pensamientos y sentimientos más profundos de nuestro ser. Habla también de las coyunturas, ¿no es cierto? No sé si siguieron captando esa idea. Alma, espíritu y coyuntura están dentro del texto de Hebreos 4:12. ¿Y qué son las coyunturas? Son nuestras articulaciones y uniones entre los huesos. Esas son las coyunturas. Es decir, penetra todas las coyunturas, penetra todo nuestro esqueleto, todos nuestros huesos. La palabra de Dios se introduce en nuestro esqueleto, en nuestra vida profundamente. Eso es, eso son las coyunturas. Y usted en este minuto, donde está, entrecruza los dedos de su mano y usted lo aprieta, estas coyunturas están funcionando. Así funciona el cuerpo. La palabra de Dios penetra, la palabra de Dios actúa en las coyunturas. Entonces, esta es una metáfora. Asocia la idea coyuntural a lo espiritual. Son nuestras articulaciones, como digo, y uniones entre los huesos. Y luego habla de los tuétanos. Y esta es una palabra que yo la tuve que buscar en el diccionario porque la entendía en forma genérica, como asociada, yo pensaba que era algo asociado al cerebro principalmente. Y resulta que fui ilustrado de manera maravillosa por el Espíritu Santo. ¿Qué son los tuétanos? Que la Escritura lo dice, no es que aquí yo haya buscado una palabra requete contra rebuscada, como dice ahí el texto. Son nuestros tejidos blandos e incluso esponjosos dentro de los huesos. Qué extraordinario, qué palabra más gloriosa, más extraordinaria, porque ni siquiera los huesos quedan lejos de la voluntad de Dios, porque también Dios quiere alcanzar el control de tus propios huesos, porque la palabra de Dios llegará hasta la médula de los huesos, hasta los tejidos esponjosos de los huesos. Llegará la palabra de Dios. Hermanos, desde, desde la perspectiva de lo que Dios puso en mi corazón para compartir con ustedes esta mañana, junto con poder edificar sus vidas. Yo siento que he sido tan bendecido por esta palabra. Explotó mi corazón, explotó.
Hermanos, vivir la vida cristiana es un privilegio, es ser el individuo más afortunado. Me siento el hombre más honrado por entender estas verdades de Dios. El Señor llegue hasta los tuétanos suyos, hermano, para que usted tome responsablemente y eficazmente la vida en Cristo Jesús. Conclusión, hermano, pónganme la última lámina. Hemos honrado a Jesús esta mañana. ¿Y por qué lo hemos honrado? Porque Jesús es el Rey del universo. Él tiene el dominio del universo entero. No hay otro que reemplace a Jesús. No hay otro. Mira lo que dice Filipenses 2:9. Dame la siguiente lámina. Voy a leer primero el versículo. Dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Esta es mi conclusión. Dios lo honró hasta lo sumo, hasta lo máximo. Hoy día Jesús está sentado a la diestra del Padre, gobernando desde un lugar celestial al mundo entero. Filipenses 2:9 dice eso. Pero ¿quién es Jesús? Seguramente estas palabras no alcanzan la dimensión de quién es verdaderamente nuestro amado Jesús. El único Rey y Señor de este planeta y de todo el universo es Jesucristo, ya que luego de resucitar y ascender a los cielos, Dios Padre, ahí no es sea, sino que Dios Padre no es en primera persona de él. Dios Padre le coronó como el Señor, el Kyrios, la autoridad suprema, el Rey de todo el universo. Y eso está escrito en la Biblia, en el pasaje que ya leímos. Filipenses 2:9. Dame la siguiente lámina y aquí concluyo mi palabra de esta mañana. Tomando en cuenta la investidura otorgada al Señor, le hago una pregunta a ustedes, hermanos, esta mañana. ¿Acaso no será posible que su palabra penetre en nuestra vida? La respuesta la tiene usted, no la tengo yo. Concluyo con lo siguiente. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado,
Buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Ese texto aparece ahí en Isaías 55:6. Que Dios agregue lo faltante para la bendición de su vida. Quiero terminar orando para que Dios y nuestro amado Jesús se introduzca en el corazón de cada uno de ustedes. Amado, doy gracias por el privilegio que me das de comprender estas cosas, Señor, bajo tu inspiración. No es mi capacidad, Señor, porque no la tengo. No soy capaz, Señor, de redactar ni una milésima de las cosas que tú tienes en tu conocimiento. Pero gracias por revelarme estas cosas y hacerlas llegar, Señor, a nuestros hermanos, para que sean animados y bendecidos, Señor, para que sean fortalecidos por la gracia del Espíritu Santo. Ayúdale, Señor, a reflexionar frente al cambio de mente, al cambio de pensamientos, porque tu palabra es viva y eficaz y se introduce, Señor, como espada de doble filo en las coyunturas y también en los tuétanos. Vale decir, todo nuestro ser es lleno de tu gracia y de tu poder. Tú mereces todo el honor, toda la honra y toda la gloria, Señor. A ti, amado Jesús, que desde el día de la resurrección, el diablo le restaste toda autoridad, Señor, la que había tomado y se la había arrebatado a Adán y a Eva, y así hizo muchas cosas en el mundo. Tú viniste a quitarle la autoridad delegada que el diablo se había tomado, habiendo engañado a nuestros primeros padres. Señor Jesús, tú sigues siendo el Señor del universo. Eres, lo eras, lo serás a futuro. Tú eres nuestro Señor. Bendice, Señor, nuestra iglesia. Guarda nuestras vidas y ayúdanos a ser guiados por el camino del bien y no del mal. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias. A ti el honor y la honra por los siglos de los siglos. Amén.